Repaso informativo de contarles las noticias de última hora, poniendo el foco en el ministro israelí de Asuntos Exteriores. Hablamos de Israel Katz, ha amenazado a Irán tras las declaraciones de representantes del país persa en las que avisan que lanzarán una guerra aniquiladora si Tel Aviv inicia hostilidades a gran escala en el Líbano contra Hezbollah. Decía literalmente, si Hezbollah no cesa el fuego y no se retira del sur del Líbano, actuaremos en su contra con toda nuestra fuerza hasta que se restablezca la seguridad y los residentes puedan regresar a sus hogares. Es lo que escribía Katz en su cuenta en X. Dice que un régimen que amenaza con la destrucción merece ser destruido. Hablamos también de Alemania. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ha afirmado este lunes que Rusia está encaminada hacia el totalitarismo y que durante el futuro previsible va a seguir siendo el mayor peligro para la seguridad de Europa. Dice Baerbock que ideológicamente la Rusia de Vladimir Putin está camino del totalitarismo, es lo que declara durante un acto en Berlín con motivo del primer aniversario de la estrategia de seguridad del gobierno alemán. La ministra verde instó a tener presente que el imperialismo del Kremlin no termina en Ucrania, sino que el presidente ruso está preparando sus tropas para una gran guerra y transformando la economía rusa de forma acorde en una economía de guerra. Miramos también a la OTAN. Declaraciones de Jens Stoltenberg. Dice que no ve ninguna amenaza inmediata por parte de Rusia y que no va a cambiar su doctrina nuclear. Es lo que declara este lunes el secretario general de la OTAN en una entrevista con el periódico japonés Yomiuri. Dice literalmente que no existe una amenaza inmediata. No veo ninguna necesidad de que la OTAN revise su doctrina nuclear. Además dijo que el proceso de sustitución de los cazas F-16 utilizados para operaciones nucleares por F-35 como medida para mantener la disuasión nuclear sigue con normalidad. En junio, Stoltenberg anunció que la OTAN estaba analizando poner en alerta su arsenal nuclear con el fin de lanzar una advertencia a sus enemigos. Hablamos también de Rusia. El presidente de la Duma rusa dice que la derrota de Macron y de Biden en el debate es un fracaso estrepitoso. El presidente del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, ha valorado este lunes la derrota del partido del presidente francés Emmanuel Macron en las legislativas de este domingo y el mal desempeño del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, como señal de que están fracasando estrepitosamente. Volodin ha afirmado que Biden se ha vuelto tóxico incluso para su propia gente, la cual ha asegurado se devara los sesos pensando en cómo sacar adelante su candidatura para las elecciones de noviembre. Con respecto a Macron, Volodin considera que el presidente francés, al convocar elecciones legislativas anticipadas, buscó mostrar al mundo lo popular que era y cómo de controlada tenía la situación tras el triunfo de Le Pen en las europeas. Pero, dice al final, todos se ríen menos él. Hablamos también de Ucrania. La Guardia Fronteriza ha desestimado este lunes informes que sugerían que estaba reforzando sus despliegues de tropas a lo largo de la frontera con Bielorrusia, diciendo que equivalían a una operación de información por parte de Minsk con el apoyo de Moscú. Dice Ucrania que no es la primera vez que Bielorrusia ofrece información sobre la amenaza que representa Ucrania y su fortalecimiento. Añade que esta es otra parte de la operación de información que lleva a cabo Bielorrusia con el apoyo de Rusia, es lo que declara el portavoz de la Guardia Fronteriza, Andriy Denchenko, a la televisión nacional ucraniana. La zona fronteriza con Bielorrusia sigue siendo amenazante, dice, y Ucrania mantiene allí el número necesario de fuerzas para evitar cualquier provocación. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, mirando ya la actualidad, las noticias de última hora, mirando al ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ha amenazado a Irán tras declaraciones de representantes del país persa en las que avisaban que iban a lanzar una guerra aniquiladora si Tel Aviv inicia hostilidades a gran escala en el Líbano contra Hezbollah. Dice Israel que si Hezbollah no cesa el fuego y no se retira del sur del Líbano, van a actuar en su contra con toda su fuerza hasta que se restablezca la seguridad y los residentes puedan regresar a sus hogares. Lo que escribía Katz en su cuenta de X. Añade que un régimen que amenaza con la destrucción merece ser destruido. Irán ha advertido este viernes que lanzaría una guerra aniquiladora si Israel realiza una ofensiva militar contra el Líbano en medio de una escalada de tensiones entre el país hebreo y la organización de Hezbollah. En Oriente Medio, los tanques israelíes avanzan hacia zonas del norte y sur de Gaza. En su intervención semanal del gabinete este domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado su postura de que su objetivo sigue siendo alcanzar la victoria frente a Hamas. Advertía que siguen comprometidos con sus objetivos, que pasan por eliminar a Hamas, devolver a todos sus rehenes y garantizar que Gaza nunca más constituya una amenaza para Israel. Horas después de los comentarios de Netanyahu sobre Gaza, el ala armada de Hamas publicó un vídeo que supuestamente mostraba la fabricación de armas en una muestra clara de desafío.
Hablamos también de la milicia proiraní Resistencia Islámica de Irak, un conglomerado de grupos armados chiíes, ha amenazado este domingo con escalar sus ataques en la región si Israel se decide finalmente a invadir Líbano para acabar con el partido de Hezbollah, con el que mantiene una serie de enfrentamientos en la frontera común a raíz del inicio del conflicto en la franja de Gaza. En un comunicado apuntan a que el Comité de Coordinación de la Resistencia iraquí se ha reunido tras las amenazas de Israel y de Estados Unidos de lanzar una guerra total contra Líbano y su valiente resistencia, y la coordinación ha decidido que si los sionistas cumplen su amenaza, el ritmo y la calidad de las operaciones contra ellos se intensificarán. Es lo que afirma el grupo en un comunicado recogido por la cadena de televisión iraquí Al-Sumari. En ese sentido, ha abierto las puertas a volver a realizar operaciones contra bases militares de Estados Unidos en Irak, a las que va a considerar como objetivos legítimos tras varios meses del cese de los ataques. Por su parte, el ejército de Estados Unidos ha afirmado haber derribado 3 lanchas no tripuladas lanzadas por los hutíes en el Mar Rojo y ha dicho que suponían una amenaza inminente para las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes en la zona tras meses de ataques por parte de los hutíes desde Yemen. El mando central de Estados Unidos ha hablado de acción en defensa propia e indica que estas acciones fueron llevadas a cabo para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras. Añade que este continuo comportamiento maligno e imprudente por parte de los hutíes amenaza la estabilidad regional y pone en peligro la vida de los marineros en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Es lo que zanja según un comunicado publicado en su cuenta de X. Hablamos también de Corea del Norte. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur afirma que Corea del Norte lanzó 2 misiles balísticos hacia el este, subrayando que un misil balístico de corto alcance y otro misil balístico no identificado fueron disparados desde la zona de Yanggyeon, en la provincia de Hwanghae del Sur. Al tiempo dice que reforzamos nuestro control y vigilancia contra lanzamientos adicionales. Nuestros militares mantienen una postura de plena preparación al tiempo que comparten datos sobre misiles balísticos norcoreanos con autoridades de Estados Unidos y japonesas, es lo que señala el JSC en un comunicado. Anteriormente, el ministro de Exteriores norcoreano fustigó los simulacros militares trilaterales realizados por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, subrayando que los 3 países están desarrollando la versión asiática de la OTAN. Precisamente hablando de la OTAN, su secretario general, Jens Stoltenberg, ha acusado a China de fomentar el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Afirma que se debería ayudar a Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda a aumentar la presión sobre Pekín y contribuir así a estabilizar la situación en Asia. En una entrevista con el periódico japonés Yomiuri, Stoltenberg explicó la culpa de Beijing por brindar apoyo a Rusia, exportando productos de la más moderna tecnología y electrónica para la producción de drones y misiles. Hablando de acciones concretas en caso de una crisis en Taiwán, Stoltenberg dijo que la OTAN seguirá siendo una alianza entre América del Norte y Europa y que la decisión sobre los planes previamente anunciados de abrir una oficina de enlace en Tokio no se van a tomar en la próxima cumbre, dado que la alianza no quiere provocar a Beijing. Dice Stoltenberg que la OTAN no considera a China un adversario, pero cuestiona nuestros valores, intereses y seguridad. Pendientes también de Francia, la victoria sin paliativos por parte del partido de Marine Le Pen, la reacción por parte de los principales líderes europeos. Una pausa, 2 minutos y se lo contamos en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javier Echeverry. Si algo soy es un apasionado de los mercados. Y si hay un mercado alucinante es Wall Street.
Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bizner. Vamos a tener entrevistas, vídeo consultorio. Vais a ver dónde está el rigor del cierre de Wall Street. De verdad, veníos. ETF. Seguro que habéis escuchado estas tres letras juntas y es que es el acrónimo en inglés de Exchange Traded Fund. ¿Y qué es un Exchange Traded Fund? Pues un fondo cotizado, que no es otra cosa que una bolsa de activos que pueden ser iguales o distintos que cotizan en bolsa. Recientemente está sonando mucho estas tres letras porque se ha aprobado a principios de 2024 un ETF sobre Bitcoin y casas como Vanguard o BlackRock están comercializando este ETF desde sistemas regulados, cosa que hasta ahora no era posible. Si queríamos comprar Bitcoins teníamos que trabajar en un exchange y no están regulados. Por tanto, es especialmente importante que entendáis que desde principios del 2024 se puede operar este tipo de producto de manera totalmente regulada y con todas las garantías. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad del foco puesto en Francia. Marine Le Pen ha marcado un hito histórico este domingo al alzarse con la victoria en la primera vuelta de las elecciones a la Asamblea Nacional. Se coloca como la primera fuerza política del país en las elecciones de doble vuelta para el Parlamento, con un 34,2% del apoyo electoral, seguido por la formación de izquierdas Nuevo Frente Popular con el 29,1% y el bloque Ensemble, liderado por el presidente Emmanuel Macron, con un limitado 21,5%. De confirmarse en la segunda vuelta del domingo próximo, Jordan Bardella, el candidato de Agrupación Nacional, podría ser promovido al puesto de primer ministro en sustitución de Gabriel Attal. Jordan Bardella, candidato a primer ministro por Agrupación Nacional, ha declarado que su victoria en la primera vuelta de las elecciones en Francia es inapelable y ha pedido a los electores que sigan movilizados el próximo domingo. Durante un breve discurso sin preguntas, Bardella ha señalado a la izquierda como el enemigo a batir en la segunda vuelta y ha prometido que ser designado primer ministro va a cohabitar de manera respetuosa con Emmanuel Macron, aunque siendo intransigente en los principios políticos de su partido. La fecha límite para presentar la documentación para la segunda vuelta es el martes a las 6 horas, momento en el que el panorama quedará más claro. A la espera de esa fecha, Le Pen ha agradecido el voto a los ciudadanos franceses. Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Tout d'abord, comme responsable politique, je me félicite de la participation si élevée qui donne une force particulière au résultat de ce soir. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après 7 ans de pouvoir méprisant et corrosif. Nous en remercions chaleureusement les électeurs et accueillons ce résultat, première étape vers un choix d'alternance comme une marque de confiance qui nous honore et nous oblige. J'ai en particulier une pensée pour les électeurs de la 11e circonscription du Pas-de-Calais qui me font l'honneur de m'élire dès ce soir.
Mientras tanto, tanto izquierda como centro quieren evitar que el voto se divida y buscan que los que han quedado terceros se eliminen. Ahora falta por ver si se retira mientras buscan opciones para frenar el ascenso de Le Pen y lo que sería un escenario de cohabitación que haría muy difícil el escenario en Francia. El presidente de la República, Emmanuel Macron, quiere buscar la unión frente a Le Pen para evitar ese delicado escenario en el que el jefe del Elíseo es de un partido, pero la mayoría en el Parlamento la ostenta otro, lo que provoca el enfrentamiento de instituciones de formaciones distintas. La cohabitación solo se ha producido en 3 ocasiones en la historia reciente francesa desde que se proclamó la Quinta República en 1958. Y mirando a Europa, hoy es 1 de julio y Hungría arranca la presidencia de turno rotatoria de la Unión Europea. Víctor Orbán va a asumir el cargo mientras desde Bruselas se especula con la idea si durante estos 6 meses seguirá siendo tan discrepante en su voz. Marcará la agenda en un momento de transición mientras se configuran las nuevas instituciones. Orbán ya ha anunciado cómo busca una alianza con otros partidos para constituir al tercer bloque y partido de la Eurocámara. A medida que Hungría se acercaba a la asunción del poder, los líderes de Bruselas se apresuraban a impulsar importantes decisiones políticas mientras Bélgica todavía estaba al mando. Este martes, por ejemplo, iniciaron negociaciones de adhesión con los países candidatos Ucrania y Moldavia. Orbán se ha opuesto abiertamente y ha amenazado con bloquear la candidatura de Ucrania. Su gobierno también ha frenado los esfuerzos de la Unión Europea para suministrar a Ucrania la financiación que necesita. Hablamos también de Alemania. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ha afirmado este lunes que Rusia está encaminada hacia el totalitarismo y que durante el futuro previsible seguirá siendo el mayor peligro para la seguridad de Europa. Dice que ideológicamente la Rusia de Putin está camino del totalitarismo. Es lo que declara Baerbock durante un acto en Berlín con motivo del primer aniversario de la estrategia de seguridad del gobierno alemán. La ministra verde instó a tener presente que el imperialismo del Kremlin no termina en Ucrania, sino que el presidente ruso está preparando sus tropas para una gran guerra y transformando la economía rusa de forma acorde en una economía de guerra. Miramos también a Reino Unido. Al líder populista británico Nigel Farage, que ha sido acusado en la campaña electoral de Reino Unido de complicidad con Vladimir Putin, defendió en una entrevista con EFE que Ucrania se convierta al final de la guerra en un estado tapón entre Rusia y Occidente. Criticado por haber dicho que la OTAN provocó el conflicto en Ucrania, el líder del partido Reform UK reiteró esa posición y consideró que con Donald Trump en la Casa Blanca, Putin no se habría atrevido a entrar en Ucrania. Decía Farage: yo no habría permitido esa expansión hacia el este. Creo en los estados tapón. Cuando hay dos potencias que compiten, un estado tapón es algo bueno geográficamente y Ucrania lo era. Es lo que dijo Farage antes de pronosticar que ese será el resultado del actual conflicto. Miramos también a la OTAN. Palabras de Jens Stoltenberg, secretario general. Dice que la OTAN no ve ninguna amenaza inmediata por parte de Rusia y no va a cambiar su doctrina nuclear. Es lo que manifestaba en una entrevista con el periódico japonés Yomiuri. Dice Stoltenberg que no existe una amenaza inmediata y que no ve ninguna necesidad de que la OTAN revise su doctrina nuclear. Además, dijo que el proceso de sustitución de los cazas F-16 utilizados para operaciones nucleares por F-35 como medida para mantener la disuasión nuclear sigue con normalidad. En junio, Stoltenberg anunció que la OTAN está analizando poner en alerta su arsenal nuclear con el fin de lanzar una advertencia a sus enemigos. España se estrena este lunes al mando de un Battle Group, un grupo de combate de más de 1.500 militares de 8 países, con base en Eslovaquia, en una de las misiones desplegadas por la OTAN frente a la amenaza rusa, fruto de su estrategia de refuerzo de la disuasión en el flanco oeste. Nuestro país aporta más de 750 efectivos, su contingente más grande en el exterior, que mantendrá de manera permanente, lo que le convierte en el mayor contribuyente a esta operación de la Alianza Atlántica. Con este nuevo contingente, el despliegue actual español dentro del territorio euroatlántico se incrementa hasta 1.700 militares. Hablamos también de España. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que Europa ha perdido el liderazgo en materia de seguridad y defensa, por lo que ha hecho un llamamiento para recuperarlo ante lo que pueda ocurrir en las elecciones de Estados Unidos previstas para noviembre. Habida cuenta de que el país norteamericano ha ostentado la autoridad en este campo en el marco de la OTAN. En la inauguración del curso de verano Tendencias Geopolíticas, existe un sur global de la Universidad Complutense de Madrid. Robles ha afirmado que Europa ha perdido el liderazgo y tiene que recuperarlo, poniendo el foco en los campos de la seguridad y defensa. Dice que
que es muy importante que Europa tenga un liderazgo en materia de seguridad y defensa, sobre todo porque no sabemos qué puede pasar en Estados Unidos, es lo que señala la titular de la cartera de defensa. En esta línea ha puesto en valor la importancia de la industria de defensa y cree que es bueno que la sociedad sea consciente de que hay una necesidad de proteger los valores occidentales y la democracia, que ha recordado además, recalcando que España hace una clara apuesta inequívoca para invertir en defensa, que es invertir en seguridad, paz y puestos de trabajo. En España, además, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha declarado este lunes no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont. El magistrado de la Sala Penal del Alto Tribunal ha dictado hoy un auto en el que declara no aplicable la amnistía al delito de malversación que se imputa en la causa del procés a Puigdemont y a los exconsellers Antonio Comín y Lluís Puig. En la misma resolución, el juez acuerda mantener contra ellos las órdenes nacionales de detención por su presunta responsabilidad como autores de un delito de malversación. En la misma línea, la Sala de lo Penal declara que no tiene cabida dentro de la ley de amnistía la malversación de los condenados indultados. De España pasamos a mirar, en este caso, a Estados Unidos, pendientes, en este caso, de Joe Biden, también de la preocupación que existe ante la opción de un ataque terrorista en Europa. En las últimas horas se ha elevado el nivel de alerta en las bases militares estadounidenses en Europa. La inquietud aumenta porque esta alerta coincide con la celebración de la Eurocopa y porque en pocas semanas darán comienzo los Juegos Olímpicos de París. Concretamente, las bases militares han intensificado su estado de alerta este fin de semana, elevando su nivel de protección al nivel Charlie, el segundo más alto, algo que no ocurría durante la última década. La razón es que existe la preocupación por un ataque terrorista que pudiera tener como objetivo personal instalaciones militares estadounidenses. De acuerdo con dos funcionarios de Estados Unidos, la condición de protección de la fuerza Charlie se aplica cuando ocurre un incidente o se recibe información que indica que es probable que se lleve a cabo alguna forma de acción terrorista o que tenga como objetivo personal o instalaciones, según el ejército de Estados Unidos, por lo que esta decisión significa que el ejército ha recibido una amenaza activa confiable, tal y como explicaba Dan Day, uno de los funcionarios estadounidenses, a la CNN. Miramos también al Partido Demócrata. Ha descartado este domingo la opción de sustituir al presidente Joe Biden como candidato demócrata tras su floja actuación en el debate. Y han pedido a sus miembros que se centren en las consecuencias de una segunda presidencia de Donald Trump. Tras días de lamentaciones por la mala noche de Biden en el debate con Trump, los líderes demócratas rechazaron firmemente los llamamientos para que su partido elija a un candidato presidencial más joven para las elecciones del 5 de noviembre. Por su parte, Biden se reunió el domingo con miembros de su familia en el retiro presidencial de Camp David. El diario The New York Times citó a personas cercanas a la situación que afirmaban que la familia de Biden le estaba instando a permanecer en la carrera y seguir luchando. Según el diario, algunos miembros de su clan expresaron en privado su exasperación por la forma en que su personal le preparó para el acto del jueves por la noche. Miramos también a Rusia. El presidente de la Duma rusa dice que la derrota de Macron y de Biden en el debate es un fracaso estrepitoso. El presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, ha valorado este lunes la derrota del partido del presidente francés Emmanuel Macron en las legislativas de este domingo y el mal desempeño del mandatario estadounidense Joe Biden como señal de que están fracasando estrepitosamente. Volodin ha afirmado que Biden se ha vuelto tóxico incluso para su propia gente, la cual ha asegurado se devana los sesos pensando en cómo sacar adelante su candidatura para las elecciones de noviembre. Con respecto a Macron, Volodin considera que el presidente francés, al convocar elecciones legislativas anticipadas, buscó mostrar al mundo lo popular que era y cómo de controlada tenía la situación tras el triunfo de Le Pen en las europeas, pero al final todos se ríen menos él. Dice Volodin que estos resultados no son accidentales, que los ciudadanos de Estados Unidos y de Francia optan por seguir una política de orientación nacional, defendiendo el desarrollo de sus economías y la necesidad de resolver los problemas de seguridad global. Hablamos también de los parámetros de la posible producción y el despliegue de misiles de corto y medio alcance por parte de Rusia, que no serán anunciados en detalles. Lo que declara a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Anteriormente, el presidente ruso, Vladimir Putin, sugirió discutir medidas de respuesta a la producción y despliegue de misiles por parte de Estados Unidos. Dice Peskov que es evidente que es poco probable que se divulgue esa información, ya que se trata de un ámbito extremadamente sensible relacionado con la defensa y la seguridad. Así respondía a la pregunta de si Rusia va a anunciar en qué regiones desplegará misiles de corto y medio alcance en respuesta a las acciones de Estados Unidos. Al mismo tiempo, dice Peskov, se ve que el presidente está planteando esta cuestión y en consecuencia, a medida que se desarrolle el proceso de producción y demás, se podrá acceder a cierta información.
Mientras tanto, Rusia afirma este lunes que ha tomado otras 2 localidades en Ucrania después de reivindicar varios avances durante el fin de semana. En su informe diario, el Ministerio de Defensa ruso indicó que sus tropas tomaron el pueblo de Novopokrovsk, en la región de Donetsk, en el este, y la localidad de Stepova-Novoselivka, en Kharkov, en el noreste. El fin de semana, el ejército ruso reivindicó la toma de otros 3 pueblos, entre ellos Sumy, cerca de la ciudad minera de Torez, en Donetsk. Rusia lleva meses ganando terreno después del fracaso de la anticipada contraofensiva de Ucrania hace un año y después de que las fuerzas de Kiev perdieran a Divka en Donetsk en febrero pasado. De nuevo, Rusia captura 2 pueblos clave tanto en el este de Ucrania como en el sur. Hablando de Rusia, 2 regiones han declarado este lunes el estado de emergencia mientras los incendios forestales de verano se propagan en medio de un calor intenso. El gobernador de la remota región siberiana de Tuva dijo que las autoridades habían tomado la medida debido a los incendios forestales provocados por el intenso calor, los fuertes vientos y las tormentas secas. En un comunicado manifiestan que en el territorio de la República se han registrado 23 incendios forestales que abarcan unas 1.700 hectáreas. La mayoría de ellos se encuentran en zonas montañosas de difícil acceso, es lo que informa en Telegram el jefe de la región de Tuva. Los meteorólogos predicen que el calor va a disminuir en los próximos días y se esperan lluvias en algunas partes de la región. Sin embargo, matiza, no podemos depender del tiempo. Julio promete ser el mes más difícil en cuanto a la situación de los incendios y tenemos que luchar por cada hectárea del bosque. Pendientes también del conflicto en Ucrania, de la concentración de tropas en Bielorrusia. Rusia considera que la cuestión de la concentración de tropas ucranianas en la frontera con Bielorrusia es su problema, ya que es un aliado de Minsk. Así lo afirma durante esta mañana el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov. Dice que esto es motivo de preocupación no solo para Minsk, sino también para Moscú, es lo que comenta el representante del Kremlin. Añade que son verdaderos socios y aliados. Dice que Bielorrusia es un Estado unido y que tienen formatos de diálogo especiales a través de todos los departamentos pertinentes, incluidos los servicios especiales, y sus ministerios de defensa están en contacto constante como socios. Las Fuerzas Armadas de Bielorrusia estarían dispuestas a utilizar armas nucleares tácticas si su soberanía se ve amenazada, es lo que declara el jefe del Estado Mayor y el primer ministro de Defensa de Bielorrusia, Pavel Muravyko. Según el jefe del Estado Mayor, uno de los elementos disuasorios de la agresión contra Bielorrusia es el despliegue de armas nucleares tácticas en el territorio del país. Dice que han aprendido a utilizar estas armas y que saben cómo usarlas con confianza. Dice literalmente, somos capaces de hacerlo y pueden estar seguros, lo haremos si se crea una amenaza a la soberanía y la independencia de nuestro país. Por su parte, la Guardia Fronteriza de Ucrania ha desestimado este lunes informes que sugerían que estaba reforzando sus despliegues de tropas a lo largo de la frontera con Bielorrusia, diciendo que equivalían a una operación de información por parte de Minsk con el apoyo de Moscú. Dice Ucrania que no es la primera vez que Bielorrusia ofrece información sobre la amenaza que representa Ucrania y su fortalecimiento. Añade que es otra parte de la operación de información que lleva a cabo Bielorrusia con el apoyo de Rusia, lo que declara el portavoz de la Guardia Fronteriza, Andriy Denchenko, a la televisión nacional ucraniana. La zona fronteriza con Bielorrusia sigue siendo amenazante y Ucrania mantiene allí el número necesario de fuerzas para evitar cualquier provocación, según añadía el propio portavoz. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma este lunes que Ucrania va a impulsar la producción de drones, así como de algunos tipos de armas, municiones, máquinas de desminado y otros artículos esenciales, en medio de rumores de que va a reforzar aún más las medidas de movilización. Dice Zelensky que esta guerra demuestra que la tecnología en el campo de batalla es una defensa eficaz contra la agresión en el mundo moderno. Cada mes, más empresas y desarrolladores presentan nuevas soluciones para contrarrestar eficazmente al enemigo. El Servicio de Seguridad de Ucrania anunció la desarticulación de un grupo subversivo que había convocado un acto público en la capital con el objetivo de derrocar a las autoridades civiles y militares ucranianas y de tomar el edificio de la Rada Suprema. Un número indeterminado de personas han sido detenidas por su participación en esta conspiración, según el SBU. Dice que según la investigación, en mayo y junio de 2024, un grupo de personas distribuyó mensajes en las redes sociales desacreditando a la actual dirigencia del Estado, pidiendo cambios en el orden constitucional y la toma del poder en Ucrania, es lo que se lee en un comunicado de la Fiscalía ucraniana, que también ha informado de la desarticulación del grupo.
Hablamos también de Polonia. Ha impuesto este lunes restricciones de entrada y salida del país a los camiones ucranianos que no tengan permiso para el transporte internacional de mercancías. Es lo que informa el Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania. Dice que desde la medianoche del 1 de julio la parte polaca suspendió en los puestos de control la entrada y salida de y a la República de Polonia de los vehículos de carga de Ucrania que no tengan permiso para el transporte internacional de mercancías, permiso o certificado ECMT, es lo que reza el comunicado. No se especifica el motivo de tal decisión de Varsovia. Desde el organismo detallaron que los puestos de control en otras partes de la frontera ucraniana funcionan con normalidad. Miramos también a los BRICS. La alianza económica ha tenido un año 2024 sólido en términos de su misión de desdolarización. Dirigido por sus 5 fundadores y los países miembros recién incorporados, el bloque está interesado en deshacerse del dólar estadounidense como principal moneda de reserva mundial. La alianza ha recurrido a múltiples industrias y recursos para lograr este objetivo y esos sectores han funcionado bien hasta ahora. Una de las tácticas clave del bloque para superar las sanciones de Estados Unidos y aumentar los ingresos ha sido la industria petrolera. Durante gran parte del último año, la alianza económica ha seguido consolidándose. En concreto, el bloque ha afirmado su deseo y capacidad de construir un mundo multipolar. Además, en los últimos meses ha buscado constantemente nuevas formas de aumentar su relevancia y prominencia. Además, el bloque BRICS ha aumentado su interés y ha incrementado sus inversiones en oro. Se espera en gran medida que el metal precioso sea el respaldo de la moneda subdesarrollada del bloque. La alianza tiene como objetivo volver al patrón oro y mantener un mundo multipolar para todos los intercambios y transacciones. Pendientes de la actualidad, las últimas horas, también como siempre hasta ahora, el mejor análisis, una pausa, 2 minutos y de vuelta con los expertos en Negocios Televisión.